No puedo creer que ya estemos a un paso de Qatar. Va a ser nuestro segundo mundial. Bueno, sí, pero para ir a Qatar lo que hay que estar es muy bien preparado. Sí, a mí me da miedo olvidarme de los jugadores, de no tener información de cada Quédate selección. tranquilo, por eso te traje acá hay una persona que nos va a ayudar, un profesional. ¿Pero qué es un psicólogo? ¿Rolón? Venimos a ver. No, ¿cómo Rolón? Venimos a ver un tipo que estuvo en 16 mundiales. Vení, seguime. Pero 16 mundiales, Roque, estás crazy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendas. Mi nombre es Roque y hoy vamos a hablar con una figura mundialista, diría yo, ¿no? Que es como el ícono del mundial. Pero no estoy solo, estoy con mi media naranja futbolera que es Capocha, en un metro adelantado. ¿Cómo andás, Capocha? Qué ganas tenías de entrevistar a esta leyenda, ¿no? Porque aparte si se bordara, no sé, una estrella por cada mundial cubierto, sería la bandera como de Estados Unidos, más o menos. Claro, sí, o como el escudo de Boca, lleno de estrellas. Pero bueno, está con nosotros, lo presentamos, ¿para qué vamos a ir hablando nosotros, no? Bienvenido, Enrique Macaya Márquez, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá, Enrique. Bueno, esperemos pasarlo bien. Esperemos pasarlo bien, te vamos a tratar bien. Vamos a empezar un poco para atrás, ¿no? Y nos gustaría saber un poco Dale. también de el Macaya niño, ¿no? ¿Cómo era la infancia de Macaya? ¿Cómo eran esos primeros comienzos, la familia? Sí, clase media-baja, sin drama, sin problema. ¿Qué barrio? Flores Sur. Claro, uno dice Flores Sur y en estos momentos tiene que imaginarse a 4 cuadras de Rivadavia no existe más Flores Sur, de Flores. Pero en aquel tiempo existían esas distancias, esas diferencias. Pero más allá de eso, en lo social, una familia como tantas, con un padre que trabajaba en un diario, en el diario El Mundo en aquel tiempo, de una empresa inglesa, la empresa editorial Heinz más conocida, que era dueña de Radio El Mundo, fue la que hizo el edificio en donde actualmente está Radio Nacional, en Maipú 555, pero este fue un edificio especial y específicamente hecho y construido para la radiotelefonía. Fantástico, porque había números vivos, porque estamos hablando de una historia que... Bueno, yo vendía diarios en la esquina de mi casa, cuidaba el puesto más que vender los diarios. ¿A qué edad estamos hablando? Y estamos hablando cuando mi hermano mayor se va al secundario y yo tendría 10 años, sí, más o menos, porque le hice el relevo cuidando eso y yo me quedé ahí hasta que yo entré en el secundario. Pero después del secundario, mi padre que trabajaba en el diario estaba conectado con la radio, apareció una vacante a discutir, una vacante a ganar. Y fui, di examen y pasé a ser empleado de Radio El Mundo en aquel tiempo, ¿no? ¿Y mamá ahí a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Ama de casa. Y Ama de casa y mis hermanos cada uno tenía su trabajo. Yo soy el cuarto de 5. Cuarto de... y ya ahí cuando... ¿Sabés lo que es más ignorado que cuarto de 5? Claro, para que te den bola, ¿no? Difícil. Sí, más bien. Y Macaya, ¿cómo es tu primer acercamiento con el fútbol? ¿El barrio, jugar? El barrio. Jugar 7 horas por día. El famoso potrero. El famoso potrero y estar en el potrero. Pero teníamos muchos potreros, teníamos para elegir potreros. Bueno, hoy, por un lado mejor, por otro lado no tanto, no existen tanto los potreros como para tener influencia sobre la formación técnica del jugador. Pero jugábamos en la vereda, jugábamos en la calle, jugábamos en el potrero, jugábamos permanentemente. ¿Y qué jugaba Macaya? Yo jugaba de 8, después de 5, después de 6, hasta que fui saliendo Campo de juego. despacito. Pasaste la línea. Hasta que me dediqué al periodismo. Y en ese entonces, o sea, muchos chicos por ahí no lo conocen, antes que Maradona, antes que Messi, había una gran estrella, un argentino que después triunfó en el Real Madrid, que era Di Stéfano, y vos eras Claro. vecino. Claro, a 50 metros vivíamos. Yo entraba a la casa de Alfredo mayor que yo, ¿no? Tenía un hermano que tenía la edad de un hermano mío, pero venía siempre, porque venía a la esquina a garronearse los diarios, las revistas, y el diariero hacía una pelota con papel de diario, Sí. justamente, y atada con hilo sisal, pero la hacía con una perfección extraordinaria. Y venía Alfredo y me ponía a mí entre el árbol y la pared. Entonces tiraba la pelota al aire y me decía, ahí va. Tac, y le pegaba
Y yo iba para un lado y la pelota iba para el otro. Yo iba para un lado y la pelota iba para el otro. Alfredo fue una cosa rara, una cosa extraña. Yo me cuido mucho en reconocer las virtudes de Alfredo porque sé que estoy tocado hasta emocionalmente cuando hablo de Alfredo. Tiene que ver con mi niñez, tiene que ver con mi contacto con el fútbol, mi conocimiento con el fútbol. Pero te decía que era una cosa rara porque era clase media alta. Los padres de Alfredo tenían campos. Alfredo no tenía que trabajar. Se cuidó y se cuidaba permanentemente. Un tipo que naturalmente, por otra parte, tenía condiciones físicas extraordinarias. De atleta, casi. Y o sea, físicas. Era la saeta rubia. Claro. Pero más allá de la velocidad, después él le metió generosidad. El padre, hincha de River, lo llevó a probar a River. Cuando lo prueba estaba la época de Peuchele. Entonces le pregunta, bueno, pibe, ¿vos de qué jugás? En los 5 puestos del ataque, dice. Estoy hablando de cuando existían ataques con 5 puestos, sí. ¿no? Entonces, él debuta como puntero derecho en la tercera, después pasa a la reserva como 9 y empieza a alternar. Después lo dan a préstamo estaba hablando cuando existía la máquina, ¿no? Muñoz, claro. Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Pedernera es el que se retira y le deja el lugar a Alfredo, pero antes Alfredo es cedido a préstamo a Huracán. Y lo que es el destino, ¿no? Él va con la primera de Huracán a jugar a la cancha de River. A los 30 segundos le hizo un gol. Sí. Y después es curioso porque no tenía un currículum de selección. Jugó en la selección, pero no fue campeón con la selección. Porque todos esos reclamos que se le dice, pero Messi no fue campeón del mundo, pero Messi esto, Messi lo otro. Alfredo tampoco fue campeón del mundo y para mí fue el mejor. Pero más allá, no es tan fácil ser campeón del mundo. Pero más allá de eso, quería decir que Alfredo de pronto tenía lo que habitualmente no se encuentran los jugadores, ¿no? Yo soy muy cuidadoso en algunos aspectos, más yo cuando puedo aclarar, trato de aclararlo. Yo escucho periodistas jóvenes como ustedes, no digo que sean ustedes en este caso particular, pero sí por la juventud, que hablan de los cracks, ¿no? Entonces dice, este pibe es un crack, este es un crack. Y bueno, ¿qué se necesita para ser crack? Vamos a ponernos de acuerdo, porque para uno el crack debe tener esto, para otro debe tener esto, y para otros basta o alcanza con que tenga esto. ¿Y yo creo que tiene que tener un crack? Sobre todo liderazgo, para completar el cuadro de condición técnica irreprochable, ¿no? Estado atlético y condición atlética irreprochable, pero tenés que tener liderazgo. Por eso me costaba encontrarle el lugar a Messi, ¿no? Porque Messi tiene todo, pero no tenía la autoridad que le daba el liderazgo. Y ahora, justamente ahora, está ganando esa posición, está ganando ese lugar. Pero bueno, yo decía que Alfredo, un mundialista sin mundial, de pronto venía con el Real o venía con la selección española, y acá lo veían rechazando de cabeza en el área de su equipo y pateando el arco en la misma jugada en el área contraria. Entonces iba por todos lados. Se la sacaba al 4, se la llevaba al 11, se la pedía al 11, se la llevaba al otro. Y era jugador de toda la cancha. Esa frasecita que se usa tanto, era real. Este es un jugador de toda la cancha. Era un jugador de toda la cancha. Entonces tenía liderazgo, jugador de toda la cancha, condición atlética, condición física, condición técnica. Tenía todo. Bueno, eso es un crack. Entonces tenés 5 cracks. Tenés Maradona, tenés Cruyff, tenés Pelé, tenés Di Stéfano. Y después empezamos a discutir. Todos los que vienen de ahí para abajo. Y encima tenía la enseñanza tuya en el potrero, porque por ahí le enseñaste algunas jugaditas. Alfredo. Claro, seguro. Bueno, ¿y también jugaste con San Filipo? Sí. No, con San Filipo jugamos en el campeonato infantil. Pero acá ya jugabas muy bien, entonces. ¿En algún momento no pensaste en ser jugador? Sí. Sí. Pensé en ser jugador, pensé en ser técnico, sin desesperarme. ¿Te fuiste a probar con él para ser jugador? No, porque yo vivía muy cerca del Bajo Flores, pero el Bajo, es decir, pasando Avenida del Trabajo para atrás. Sí. Hoy creo que es Avenida Va Perón, no sé. Pero más allá de eso, a donde estaban los potreros del Bajo, todas las canchas que había en el Bajo. Y yo iba y mi padre permanentemente me decía, no firmes nada con nadie, porque van a aparecer
los delegados iban y buscaban a los chicos en los potreros y les hacían firmar un compromiso y les conseguían un lugar para ser probados en los clubes. Yo vivía cerca de Ferro, cerca de San Lorenzo, es decir que, bueno, estaba esa posibilidad. Entonces yo me cuidaba tanto que ni hablaba, no firmaba, ni hablaba. Pero más allá de eso, no sé, será por una condición natural, que uno comienza a observar el partido desde adentro del partido. No es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces sabe cómo debe adecuar el esfuerzo, dónde debe hacerlo, qué es lo que debe cubrir, cuándo debe cubrir, cómo debe cubrir. Entonces, esas pavadas que algunos las manejan casi sin darse cuenta, porque nacieron con ellos, otros tienen que razonarlas, que no nacieron con ellos, que era mi caso. Pero bueno, y ahí jugábamos, y cuando me decía de San Filipo, era la época de los campeonatos infantiles. Se jugaba en todo el país el campeonato infantil, no era una pavada, ¿no? Y en Nacional de Flores era el equipo, yo jugaba de 5 y San Filipo jugaba de 10. Un fenómeno. San Filipo era un fenómeno. Yo le tiraba la pelota en el borde del área y a cobrar, y ya estaba adentro. Pero hay cosas que son increíbles, ¿no? Yo sabía que él se entrenaba, después él empezó en la quinta de San Lorenzo, empezó a jugar en San Lorenzo. Y había jugadores que se entrenaban, que iban a rematar al arco, se entrenaban rematando al arco, pero apuntándole a los carteles de publicidad. Entonces decía, vamos a pegarle a la O. Si yo le pego a la O, pasa del poste 30 centímetros. Y se entrenaban pegándole a la O. El día que le corrieran la O, no sé. Pero no, fíjate, los mismos carteles siempre. Fíjate cómo uno buscaba con el ingenio tratar de reemplazar algún déficit o alguna carencia. Pero de todas maneras las tenía y las tenía bien. Ya en ese momento San Filipo era un poco agrandado. Sí. ¿Sí? Era dificilísimo. Era bocón de chico. Era dificilísimo. Dificilísimo. Lo volvía loco. El gallego era difícil. Lo que pasa que es como los jugadores que te dicen, llegan a la casa con los pesitos y le dicen, toma 2 de Fischer, 2 de este y 2 de este, que eran los goleadores. Y el gallego, yo le tiraba la pelota al borde del área, él entraba al área y yo sabía que había que ir a correr. Era un tipo muy especial, que tenía su cuota de egoísmo, su cuota personal. Tenía un padre que lo hacía practicar permanentemente contra la pared de la casa. Dale, dale, dale. Y vos ibas por la calle Balbastro, me acuerdo. Pasabas por ahí, muy cerca del bajo donde estaban las canchas, y el gallego le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Y alcanzaban el dominio. Después dicen, ¿pero cómo? Sí, se practicaba. Se hacían los jugadores. Había quienes no le daban ni 5 de bolilla, y no les interesaba, jugaban para divertirse, se divertían un rato, no jugaban más, pero no competían. Y el gallego era competitivo. Yo le digo gallego y se llama San Filipo, pero bueno, para que la gente lo entienda. Y en ese entonces te escuchamos decir que cuando en el potrero había un penal, es como que por ahí se tiraba afuera o no tenía la importancia, no se festejaba el penal tanto. ¿Esos eran los códigos como del potrero de antes? Según con quién y contra quién. Si era muerte, el penal iba fuerte al medio. No. San Filipo te lo gritaba, ¿sabes qué? Si era en una contienda barrial importante, o los de acá contra los de allá, el penal era penal. Pero en general, entre nosotros no tenía ningún sentido. No le dábamos gran valor. Hacer un gol de penal, la verdad. Sí. Hoy tenemos jugadores consagrados por atajar penales, no por hacerlo. Claro. ¿Y en qué momento sentiste, bueno, el fútbol, no voy a terminar jugando al fútbol, ojo con esto del periodismo, de ligarme al fútbol desde otro lado? ¿Cuándo sentiste eso? Debe haber sido una cosa paulatina, una cosa que se me fue incorporando de a poco. Yo estaba siempre muy cerca de los periodistas deportivos. Yo te decía, yo entré a trabajar en Radio El Mundo y estaba Fioravanti. Fioravanti era un gran relator. En general, los que hacían periodismo radial en aquella época venían de la prensa escrita. Y los que van de la prensa escrita a la prensa radial o a la prensa televisiva siguen manejando muy bien el idioma, porque están acostumbrados a cuidarse cómo se expresan, porque vos sabés muy bien, el periodismo escrito no te tolera el error. No. Entonces, vos tenés que hablar bien, saber lo que tenés que decir, cómo tenés que decirlo, cómo tenés que hacerte entender para que el otro sepa qué es lo que estás diciendo, sin
y esos periodistas eran los que llegaban a la radio. Entonces Enzo Ardigó, que fue director de la revista Goles, fue director de la revista Radiolandia, y era un tipo con una voz especial, además, un tono de voz terminante, fuerte, y que sabía. Quizás no sabían tanto como después nosotros tuvimos la oportunidad de aprender. Si nosotros ya nos metimos adentro de la cancha, que era distinto. Ellos hacían un comentario técnico en cuanto a la forma de manejar su conocimiento periodístico a 100 metros, a la distancia, viéndolo de la tribuna, viéndolo de la cabina, viéndolo de la platea, viéndolo de la posición de comentarista. Nosotros ya nos metimos adentro de la cancha. Entonces aparece Muñoz, por ejemplo, que fue un relator de mucho ímpetu, que se metió dentro de la cancha. Entonces te hablaba de los 9 metros 15, te hablaba de esto, te hablaba del otro. Por ahí no era un exquisito en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que sabía y cómo lo sabía. Y yo fui aprendiendo mucho de los técnicos. ¿De hablar con los técnicos? De hablar con los técnicos. Yo hablaba con los árbitros para saber el reglamento. Discutía con los árbitros para la aplicación del reglamento. Hablaba con los técnicos para saber cómo se manejaban los técnicos y hablaba con los jugadores, respetuosamente, cada uno en su lugar. Digo respetuosamente porque yo repito algo que bueno, todo el mundo conoce. Dice Cacho Fontana, un día me encuentro y me dice, yo trabajé con Cacho en Radio El Mundo, después en Radio Rivadavia, pasó a ser el locutor de Rivadavia. Y Cacho me dice, escuchame, vos inventaste el usteo. ¿Qué me decís? Sí, porque vos ustea todo. Y yo sí, era una técnica. Yo ponía el usted en el medio, ¿no? Entonces, yo te podía criticar respetuosamente, tenía que demostrar mi crítica y en dónde estaba sostenida y dónde estaba parada, y con absoluto y total respeto podía decir que vos jugaste mal. Pero tenía que decir, vos jugaste mal. Entonces, no había insulto, no había agresión, había respeto y había distancia para que vos no te creas más de lo que sos o que tuvieras confianza conmigo y yo tenía obligaciones que no tenía para con vos. Macaya, pasemos a la parte de estudiante, porque ¿se estudia para ser periodista o es un oficio que se puede aprender? Las dos cosas. Porque vos tuviste que hacer la carrera formal de periodista, ¿no? No, yo doy clases de periodismo. Es decir, que yo hago lo formal de periodismo desde la enseñanza y no desde el aprendizaje. Claro. Pero no, hay que tener conocimiento que de pronto lo adquirís y lo vas tomando de acuerdo con las circunstancias que te permite. Estás cerca de los protagonistas, como te dije antes, uno va aprendiendo de los técnicos, va aprendiendo hasta de los dirigentes, si se quiere. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Pero más allá de esto, y después, yo creo que hay una lección que no está totalmente aprendida, ¿no? Que es hoy en día, y esto es para ustedes que tienen todo el futuro por delante, conocer la manera de comunicar. Es decir, hoy en día tiene otras cosas. Ya no se saber de fútbol es una cosa, entender el fútbol es una cosa, explicar el fútbol de acuerdo con los medios tecnológicos que hoy hay es otra cosa. Y vos tenés que aprender a manejar los medios tecnológicos. Entonces no tendríamos los líos que tenemos con el VAR, por ejemplo. Vos tenés que interpretar las jugadas que el VAR interpreta a su manera, que tiene asesoramiento por parte de aquellos que tienen el conocimiento de la técnica, pero tienen el asesoramiento del conocimiento reglamentario. Un reglamento que ya cambió. Mirá, yo en uno de mis libros debo seguramente hablar bien de la tecnología aplicada y sobre todo hacía hincapié en los laterales, ¿no? Yo entonces en principio pensé, para proponer, los laterales se hacen como sea. Entonces, si se hacen como sea, en vez de hacerlo con la mano, vas a elegir hacerlo con el pie, porque con el pie metés la pelota dentro del área. Ahora, si vos metés la pelota dentro del área, desde la mitad de la cancha o de 3/4 de cancha, vas a esperar que se adelante tus dos centrales. Si yo voy a esperar que se adelanten mis dos centrales, voy a parar el juego. Voy a esperar que se adelante. Voy a esperar que retroceda. Entonces, no conviene. Conviene como lo hacen ahora, con la mano y lo hacen como se les da la gana. Porque vos ves que la tiran, tienen cada vez más fuerza, entrenan para eso, saben no solamente una jugada previa o preparada,
sino que además tienen la fuerza física en los brazos como para poder. Nosotros, yo digo nosotros, yo haciendo periodismo, pero por ejemplo estando al lado de Bilardo, tenían jugadores de básquetbol que les enseñaban a cómo tenían que empalar la pelota. técnica. Yo te pregunto, ¿cuál fue el primer partido que comentaste? ¿Te lo acordás? Colón y Quilmes, A la mierda, ¿qué año? no sé, yo todavía no había debutado. Yo hacía producción para Santa Fe, para el ET9 de Santa Fe. Venía Unión y Colón los sábados 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y ese día vino el Roberto Moreno, me acuerdo que era un relator que trabajaba con Fioravanti y estaba haciendo Primera B y tenía de comentarista a Roberto Cherro. Roberto Cherro fue una de las figuras de Boca, te cuento. Bueno, comentaba Roberto Cherro, una cosa rara. Y estaba engripado y no podía ir y yo estaba en la radio y era un sábado, trabajábamos los sábados nosotros. Y entonces viene y me dice, Enrique, me tiene que dar una mano. Y digo, sí, tenemos que el partido. Yo iba, primero me ocupaba credenciales, me ocupaba cabina, me ocupaba los lugares para poder transmitir. En fin, había que producir. Y yo estaba en eso, pero ellos sabían, como hablábamos siempre de fútbol, y sabían hasta donde yo apuntaba, cuál era mi conocimiento, cuál era mi gusto. Y me dicen, tienes que hacer una gauchada, sí, va a tener que ser el comentarista. Estás loco vos. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? ¿20 y pico de años? Y menos también. ¿Menos? Ah, sí. ¡Wow! Sí. Y yo entré a los 15 en la radio. Sí. ¿Y cómo Pero fue? bueno, ¿Te sentiste bien después en el debut? y no me sentía para nada No. bien. Muy nervioso, veía. Pero después ya estaba canchereando porque yo eran buenos maestros los periodistas que trabajaban haciendo eso. Te llevaban. Y vos, de escucharlos nomás, te iban acercando al objetivo, ¿no? Te daban posibilidades. Y bueno, y de ahí empecé y después siguieron muchas cosas casi por casualidad. Yo no puedo tener 16 mundiales que se juegan en el invierno argentino sin haberme resfriado. Hay que tener suerte, por llamarlo de alguna manera. Pero igual ibas resfriado y todo, o sea, ¿quién te iba a parar? Sí, pero que yo fuera. Pues fíjate que el primero es accidental, totalmente accidental. Yo trabajaba con Eugenio Ortega Moreno, un relator de fútbol y de boxeo, un periodista para Radio Libertad. Y yo trabajaba con él y hacíamos una pareja de dos. Uno comentaba, el otro. Sí, no chocábamos con los grandes, ni con Rivadavia, no chocábamos con Enzo Ardigó y Fioravanti en Mundo. Y de pronto era la época en que había una decisión gubernamental y decía, se privatizan todas las radios. O de pronto venía una orden presidencial y decía, todas pasan a poder del gobierno, todas son manejadas por el Estado. Todas son manejadas por el Estado. A quien era jefe mío en Radio El Mundo lo mandan de director de Radio Belgrano. Y justo antes del Campeonato del Mundo del 58, que iba Fioravanti, que era el único que viajaba, el único que iba. No se viajaba como ahora, pero ni pensarlo, era una locura. Entonces me llama y me dice, Enrique, me tenés que hacer un favor, sí. Y dice, ¿no te animás a competir con Fioravanti? Digo, ¿cómo, Norberto, voy a competir con Fioravanti? No, porque yo no voy a permitir que Mundo quede absolutamente solo en la transmisión del Mundial. Yo quiero hacerle la competencia, precisamente. Bueno, me llama y me dice, conseguí los pasajes. Un canje con Panerdo Brasil, que quedaba en las oficinas a la otra cuadra de la radio. Y bueno, y vamos con Ortega, por radio y por circuito telefónico. Es decir, no era decir, que vos tocabas el botoncito y salías al aire. No era tan fácil. Y nos agregó al gerente técnico, que hablaba alemán además. Entonces, dentro de todo, íbamos a Suecia. Pero bueno, ¿dónde está el milagro? El milagro está que arriba del avión yo me pongo a leer el pasaje y le digo, Eugenio, sí, ¿a dónde nos espera Roberto? Roberto nos espera con una camioneta en Hamburgo. Cuando lleguemos a Hamburgo, digo, vos sabés que este avión no va a Hamburgo. No. Arriba del avión, ya viajando a Frankfurt íbamos. Bueno, última escala,
porque estamos hablando de DC-7, turbohélice, parando en todas para reabastecerse. No era decir que vos empezabas a apretar el acelerador y llegabas de una punta a la otra. Paraban todos los pueblos, el lechero. Paraban todos lados, Salía de acá, hacías Uruguay, hacía Brasil y seguía viaje. Y en la última escala, la azafata me presenta a una señora que vivía en San Isidro, alemana, y me enseñó toda la fonética que yo tenía que utilizar para pedir los pasajes, para viajar en el tren y trasladarme de Frankfurt a Hamburgo. Bueno, y lo logré. Aprendiste alemán en un avión. Sí, y logré viajar. Y cuando estábamos en el tren, eran esos lugares donde iban de a 4 personas, cerrados, con puertas, trenes diferentes a los que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y había un matrimonio que estaba frente de nosotros y nos miraban, ¿no? Porque no entendían lo que hablábamos. Claro, nosotros éramos exóticos para hablar. Entonces yo me avivé y le digo, Fangio, Juan Manuel Fangio, argentino, me dice. Nosotros realmente, ¿no? Nos hacemos conocer por Sabatini, por Fangio, por Vilas, por Maradona. Es decir, buscamos todos los deportistas que por suerte tenemos exitosos mundialmente para trascender un poco más como argentinos, ¿no? La cuestión es que llegamos y nos paramos con la valija en la calle para ver si teníamos la forma de encontrarnos con Roberto Moreno, que iba a venir con una camioneta a buscarnos. Y yo veía que pasaban las bicicletas al lado nuestro. Y yo le digo, estos tipos nos dicen animales a nosotros. Mirá cómo andan en la vereda. Estábamos en la bicisenda. No. Nosotros con la valija cruzada. Entonces los tipos que venían por la bicisenda. La cuestión es que nos gritan desde un auto, argentino! Porque con el lío que estábamos haciendo en la vereda, éramos argentinos. Era un colombiano que nos mandaba Roberto Moreno a buscar. Salimos en camioneta salimos por el norte de Alemania, con ferry, Dinamarca, con ferry. Entramos en el sur de Suecia, llegamos a Malmö. Malmö, la gente no sabía que existía una ciudad que se llamaba Malmö. Malmö, y fuimos a Ramblosa Bru, que era el lugar en donde concentraba la selección argentina. Y llegamos a Ramblosa Bru. Una cosa de loco. Era el lugar donde estaba la selección argentina, la habían elegido los dirigentes, y nos ponían ante la obligación de descanso, porque se tomaban baños termales ahí. Entonces, como iban también algunas mujeres, acá se publicaba, cuando digo acá, digo en la Argentina, hay mujeres que van al lugar de concentración, eran pibitos, era una cosa, pero bueno. ¿Estabas para un baño termal después de las 48 horas de viaje, me imagino? No, ni parábamos nosotros. Yo estaba permanentemente pretendiendo saber qué hacían los jugadores, qué no hacían. ¿Pero dormías? Era Guillermo, todo el tiempo sí. manija con el Mundial y con todo eso? No, claro. Guillermo Stabile era el técnico y Boreau era el preparador físico, me acuerdo, que tenían a cargo prácticamente todo. Pero no era la época que vivimos ahora, que tenemos nosotros realmente, no digo un rebusque, pero sí una metodología un poco más profunda, un conocimiento que nos exige un comportamiento diferente. Allá era un preparador físico solo y olvídate, y un técnico. Y bueno, y con los jugadores hacía lo que podía. Tenías que cambiarle los conceptos a los jugadores. Yo recuerdo que Miguel Ángel Merlo, un periodista de Clarín que hacía automovilismo sobre todo, pero había hecho una traducción de France Football sobre cómo jugaba Alemania, que era el primer rival que iba a tener Argentina en la serie. Y fue y se lo llevó a la concentración a los jugadores, y los jugadores lo miraban y le decían, papá, ¿por qué me voy a traer una cosa escrita de cómo juegan los contrarios? No existía. No existía. Estábamos atrasados en eso. Hoy vemos que los europeos no le pegan de punta como nosotros decíamos que le pegaban, porque yo me comí los 6 goles de Checoslovaquia. Y cuando digo yo, fui yo el que se los comió, porque yo volví a fumar después de 3 años. No podía, ¿por ese partido? No podía bancarlo, no lo podía entender. ¿Por qué? Porque yo venía de una sociedad que te miraba por arriba del hombro, que te decía, este es el granero del mundo. Acá vas a las 5 de la mañana por la calle Corrientes y comes en cualquier restaurante. Esto es Argentina, esto es. Y de pronto saliste y te encontraste con tipos que eran aviones
Y decía, pero ¿cómo es esta historia? Yo no sabía que existía este fútbol. Más, el desprestigio del fútbol europeo era eso, que le pegaban con la canilla, que le pegaban de punta, que no... Hoy ves la técnica que tiene y te la meten en 45 metros en el pecho. Y vos decís, ¿esto cómo consiguieron esto? La otra vez leía un poco eso, que antes por ahí la preparación física era salir a dar vueltas por un parque y de golpe la preparación, no había pasada, no se hacía nada. Claro, claro. Hoy hay base científica en eso, Claro. no hay vuelta que darle. Pero es natural que tenga que ser así, ¿no? Yo te hablé de Lorenzo, por ejemplo, Bora Milutinovic. Bora Milutinovic, lo contrata el presidente de San Lorenzo, Miele, para San Lorenzo, ¿no? Bora Milutinovic ha sido técnico de la selección mexicana. ¿Por dónde no trabajó? ¿Por dónde no trabajó Bora? Muchas selecciones. El mundo. Más mundiales que vos tienes. Sí, es seguro. Más elecciones, por lo menos. Entonces, Miele me llama y me dice, mire, necesito un favor. Yo voy a almorzar con el nuevo técnico que contraté, pero quisiera que usted esté con nosotros, que le cuente cómo es el fútbol argentino, que le dé alguna referencia y que él le consulte sobre los aspectos que quiera consultar. Bueno, nos juntamos a comer y ahí nos hicimos amigos con Bora, ¿no? Entonces, yo no le iba a decir, marcalo a este que es zurdo o marcalo a este que es diestro, pero le iba a decir, bueno, acá se juega de esta manera. Y si no gana, dentro de poquito, este mismo presidente que le está dando de comer, le va a quitar la comida y viaje. Vuela, ¿no? Entonces, él fue el técnico de Estados Unidos. Entonces yo voy a Estados Unidos y digo, lo voy a ir a ver a Bora. No se podía ir a ver la selección. ¿Te imaginas? Los americanos tenían una seguridad por todos lados. No se podía ir. Entonces yo consigo la forma de llamarlo por teléfono, consigo el teléfono. Bora, mira, quiero ver un entrenamiento tuyo, que esto, lo... Sí, venite. Bueno, nos ponemos de acuerdo, voy. Entonces me pongo a charlar con él en un costado de 3 canchas que había, ¿no? Y en la tercera cancha estaban los jugadores que iban y venían. Y digo, escuchame una cosa, Bora, ¿dónde está la disciplina acá? El pelo largo que tienen tus jugadores es que esos son los de la selección femenina. Sí. Ya en Estados Unidos tenían selección de mujeres. Cuando acá ahora se va a poner de moda el fútbol femenino, fíjate vos cómo estaban adelantados. Bueno, acá tenemos hockey. No, y voy a decir, pero ¿cómo? El hockey no es popular, el hockey no es cultural argentino. El hockey es importado y tenemos muy buenos. ¿Por qué? Escuelas, y sobre todo del nivel competitivo. Entonces, ellos con el fútbol comenzaron con las escuelas y con el nivel competitivo. Y así uno va aprendiendo cosas. Acá ya, dijiste en el primer mundial, volviste a fumar, te quedaste muy caliente con esa goleada que nos hicieron. Claro, no me imagino un Macaya nervioso, lo ves tranquilo y ahí... No me lo imagino, sacado así como la corbata medio salida. Pero digo, entonces, ¿vos sos muy hincha de la selección? O sea, ¿podés trabajar y a la vez ser hincha? ¿O cómo lo manejas? Sí, las dos cosas. Soy hincha cuando quiero ser hincha y puedo evitar ser hincha. De todas maneras, en la medida que fueron pasando los años, yo fui no solamente envejeciendo porque sí, porque se dan las circunstancias que se le da a todo el mundo, sino que alcanzo a dominar determinadas cosas. Es decir, yo no me fanatizo con la selección argentina, pero yo me pongo contento cuando la selección argentina gana, porque yo soy argentino. Cuando yo recibo la felicitación de mis colegas sudamericanos en el palco de prensa de México, cuando Argentina sale campeón y vienen los tipos y me abrazan y te felicitamos, digo, yo no jugué, ¿viste? Entonces me dice, no importa, pero ustedes nos representaron a nosotros y nosotros nos sentimos tan ganadores como ustedes y compartimos esto. Entonces, pues eso lo compartís, eso lo tenés que manejar, pero tenés que tener cuidado. El gol con la mano, el gol con la mano. Claro, no sé, ¿que te escapó nunca un grito ahí? ¿Un grito de Sí. gol? Que no ha salido en el... Sí, gritar los goles. Pero el gol con la mano, decís, es el gol con la mano. Como el gol con la mano se lo dije ahí al oído, al gordo Muñoz. ¿En serio? Con la mano le dije, con la mano. Y te preguntó, ¿estás seguro o no? No, no me dijo nada. Dijo, el gordo siguió viaje. Está dentro, dijo el gordo. Pero pará, ¿podés separar ahí el periodista del hincha y decir, bueno, fue con la mano, pero hicimos Inglaterra y está bien? ¿O no? No corresponde. ¿No corresponde? No corresponde. No. Es muy simpático decirlo. El gol con la mano de Dios, es muy lindo. Todos esos inventos, estas cosas, las frases, todo. Está mal. Es antirreglamentario, es antirreglamentario. Entonces vos tenés que fijar una posición y tomar esa posición. ¿Estoy con el reglamento o estoy con la vivada y con la ventaja?
¿Al Diego no se lo dijiste alguna vez eso? No. Con Diego tuvimos otro tipo de discusión. Claro, otro tipo. Más adelante Pero no con el gol. No con el gol con la mano. Mirá. ¿Y cuándo sentiste que todo el mundo te reconocía? Cuando dijiste, mirá, voy a cualquier lado y la gente me para. ¿Cuánto sentiste que eras? Y con fútbol de primera. Sí. Sí. Fútbol de primera fue una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Pero bueno, son muchos años porque yo conozco a la gente de torneos, conozco el Negro Ávila, comenzamos haciendo, yo trabajando para torneos, un programa de golf, porque el Negro jugaba al golf, con Pancho Ibáñez, Pancho hacía un programa de todos los otros deportes y yo me ocupaba del fútbol. Y el Negro un día averiguó cómo era el asunto de los derechos y fue a la AFA y le dijo, yo le compro los derechos. ¿Cómo? No, nosotros no vendemos derechos porque si el fútbol es televisado, la gente va a dejar de ir a la cancha, entonces no va a ir. Y el Negro los convenció, compró los derechos y entonces un programa que iba de mis colegas, de mis queridos colegas por otra parte, Paenza, Sabatarelli, Marcelo, Araujo, que iba por todos los goles se llamaba, que iba por el 9, ellos se arreglaban con las camaritas que mandaban para los noticieros y entonces juntaban los goles y te pasaban los goles, no pagaban derechos, no pagaban nada. Cuando compró torneos los derechos, la exclusividad era para fútbol de primera. Entonces tenías que bancarte y esperar hasta la noche. Sí, nos ha pasado a nosotros, nuestra infancia. Y de dormir en el colegio por tu culpa. Y bueno, sí, claro. Claro, aparte... Imagínate yo que laburaba. Claro. Pero cobraba. Pero siguiendo la cronología ahí del primer mundial, que fuiste un poco como de casualidad, se podría decir. Sí, además por radio, fui por radio y salíamos, primero teníamos que buscar la forma telefónica de poder salir. Y los siguientes no mundiales, había televisión. Claro. No había televisión. En el 66 no había televisión. Por eso, los siguientes mundiales ya estaba fijo que ibas a ir o siempre era como peleándola, a ver... Peleándola. A partir de ahí empezaste a ir a todos. Sí. ¿Hubo alguno que dijiste, algo que casi no vas, que decís, uy, mirá, este casi no vas? Y cuando eliminan a Argentina. Claro. Ese es uno. Y por otro lado, cuando de pronto no se daban las circunstancias de que me mandara una empresa, yo me buscaba los medios para ir y para viajar. Y vendía mi trabajo. Qué bien, un adelantado. Claro. Yo entonces tenía, el Gordo Moreno seguía con la audición en Radio El Mundo al mediodía, que dábamos la formación de los equipos, la sacábamos del diario. Ni teníamos contacto nosotros con los jugadores. Con los jugadores, ni con los clubes, ni con los técnicos. Y de pronto yo le buscaba la vuelta y yo, Gordo, yo voy a ir, vamos a ir así, ¿verdad? Él conseguía un cliente y allá íbamos. Claro, sin la posibilidad empresaria en cuanto al respaldo para moverte en lo que hace a la tecnología, en lo que hace a la calidad de los viáticos y en lo que hace a la calidad de la comida y del hotel. Pero bueno. ¿Cuándo te conoces con Marcelo Araujo? ¿Ahí en Fútbol de Primera o antes? No, antes en Canal 7, porque él viene, al Gordo Muñoz lo nombran jefe de deportes de Canal 7 y viene con su gente de Rivadavia. Su gente de Rivadavia era Julio Ricardo, era Juan Carlos Pérez Razó, era Marcelo Araujo, Mauro Viale, no sé quién más, no quiero olvidarme de algunos importantes que venían con el Gordo. Y yo ya estaba en el canal. Entonces, yo fui absorbido de alguna manera y tolerado por ellos que no eran mis amigos. Y ahí lo conozco a Marcelo. Marcelo era locutor profesional, recibido, ¿no? Locutor comercial. Aparte de ser un buen relator, un relator que conocía el reglamento. No todos los relatores, viste que los relatores le pasaban por arriba el reglamento. Entonces, conocía el reglamento, es decir, y tenía muy buena voz. Y además termina inventando un estilo. Claro. Termina inventando una cosa, una pelota cuadrada. Entonces, una cosa... Pero vos fíjate lo que es esto, ¿no? Yo los relatores que tuve, Oscar Gañete Blasco, un muy buen relator, y Mauro Viale, Marcelo Araujo, tipos que respetuosísimos de lo que era el trabajo del comentarista. Sí, el comentarista estaba para decidir, para contar, para comentar qué era lo que pasaba. El relator para lo que quiera, que relatara como quisiera.
pero la interpretación reglamentaria se la daba yo. Había un código, ¿no? Cuando Conmigo sí. a veces los relatores tienen la Sí. tendencia a decidir también y Sí. comentar. Se meten donde no tienen que meter. Claro, había como un código ahí que marcaron. Sí, sí, era tal cual así. Yo me sentía absoluta y totalmente respetado. Y todas las Pero frases. yo no me metía con el trabajo de ellos, salvo para abrirle una puerta para que puedan salir a hacer una broma, un chiste. ¿Pero eso se hablaba antes o eso No. surgían en el momento? Mirá, el día que Marcelo dijo, si este hace el gol yo me voy, Sí. y no relato más, Medero, Boca Platense. sí, Boca Platense, Se viene Medero, se lo lleva el ¡Gol de Boca! Luis Adrián Medero. Basta para mí, señoras y señores. Buenas noches. yo no lo sabía. Y Yo se no fue. sabía. Y estaba Walter Nelson, estaba en el campo de juego y tuvo que seguir Walter desde el campo de juego. Y Marcelo no relató más. Dijo, no relató más. ¿No te animabas vos ahí a relatar? Sí. Ah, Yo, sí. yo he relatado algunas cosas para Radio Provincia y para algo de televisión también, algún juvenil. Vamos a recordar que Medero era un defensor de Boca que pasó a 5 tipos como el Diego en el 86, Sí. hizo un gol. No podía parar, iba para adelante, para adelante. Y Araujo avisó mientras iba metiendo, se hace Sí. el gol de Boca, se hace el gol y se fue. Se fue. Recordando algún momento que hablábamos de esa dupla con Araujo y ese gran fútbol de primera que nos marcó en nuestra infancia. Yo me acuerdo, iba de 10 a 12 de la noche y estar esperando ahí con mi papá para ver un poco cuánta gente ahí le ha dicho, pero los equipos chicos no pasan solo los goles, o que había una pica entre el equipo chico y el equipo grande. Sí, no teníamos realmente reproches, o por lo menos formalmente no lo teníamos. Por ahí algún dirigente me decía, che, ¿por qué no nos pasan un poco más? Pero no más que eso, porque todo el mundo conocía cómo era esto. El negocio era que los grandes arrastran a los más chicos. Y esto es así y no se puede discutir tanto. Pero más allá de eso, te quería decir que mientras vos estabas ahí esperando que llegaran las 10 para ver el partido, yo estaba laburando. Pero estaba laburando, no es que me estaba maquillando, me estaba empinchando, no. Estaba tirando los tapes para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Porque no había repeticiones como hay ahora. Es decir, había que inventar la repetición. Nosotros, al principio, yo empecé trabajando con 3 cámaras nada más. La que hacía campo de juego y vestuario, que la desarmaban, la llevaban al vestuario, hacían la nota en el vestuario, la ponían como campo de juego. Y 2 arriba, en el borde de las áreas, que vos podés decirle la cámara del offside. Nada, agarraba lo que podía. Una se pinchaba seguro. No. Sí, entonces nos quedamos con una de arriba para todo y con una de abajo para todo, en los primeros planos. Y con eso teníamos que seguir. Después había que buscar la jugada para tratar de repetir. Y había que tirar todo. Los tapes eran así y así. Y te estoy hablando hasta el 66 con esa técnica. Y bueno, cuando empezamos nosotros también el Televín y toda la historia. Claro, inventaron el bar ustedes. Claro, sí, seguro. Nosotros inventamos cosas que fuimos copiando también. No eran todas cosas geniales nuestras que se nos ocurría de un día para el otro. De pronto copiábamos cómo trabajaba en determinado país o qué es lo que habíamos visto en determinado país. Pero había que tener paciencia, había que tener conocimiento. Sí, esta no sirve, ¿por qué? Porque el reglamento marca esto, el reglamento... Y yo era no digo enamorado del reglamento, pero un partidario del conocimiento reglamentario. Entonces estaba permanentemente con eso. Por eso hablaba mucho con los árbitros. Cada duda yo la consultaba con los árbitros. Hablaba con los árbitros, antes y después. Es decir, el árbitro no era la víctima del periodista que le iba a romper la cabeza. Para nada. Al contrario, yo trataba de entender desde su ubicación, desde su posición, cómo veían y cómo sancionaban y cómo aplicaban lo reglamentario. Y ahí con Marcelo, con Araujo, Sí. la famosa frase que te la dirán todos, estás crazy Macaya, Sí. surgió así de la nada, te lo esperaste. Surgió de la nada. ¿Y cómo, Yo sé de dónde surgió. de dónde surgió? De la avenida Juan B. Justo, en una esquina, que hay un local en donde se toman algunas copitas y se llama así. Y él iba para la cancha y lo vio en la esquina y se le ocurrió, porque hablaba bien inglés Marcelo. Y entonces de pronto se le ocurrió y me la alargó, pero que de pronto la gente la repite mal, porque me dice,
Porque me dice a mí, estás crazy, Macaya. Y él lo decía para él. Claro, dice, ¿esto es foul o estoy crazy, Macaya? ¿Esto es mano o estoy crazy, Macaya? Pero en algún momento también dijo, ¿estás crazy, Macaya o No no? tanto, ¿no? lo inventaron. No tanto, pero... Lo inventaron. Pero yo me doy cuenta de la confusión en la gente también. Porque la gente esto lo consumió y de pronto yo pasaba o salía de la cancha o me encontraba con la gente y decía, Macaya, está crazy. Iba a comprar yerba, Macaya, y decía, está crazy. Claro. Pero, bueno, lo de Marcelo fue 20 pesos aparte, ¿no? Y lo de Mauro también. Mauro era al revés. Porque nosotros con Mauro tuvimos que inventar un poco el relato. No es tan fácil la historia. Porque vos decís, la televisión argentina copiaba a la televisión norteamericana. Es decir, el tipo de programación. Pero como no podía copiar fútbol, entonces teníamos que mirar a Europa nosotros. Y en Europa, los italianos y los españoles, que era a quien nosotros escuchábamos, veíamos y observábamos, marcaban el nombre del jugador y nada más, que era una lógica, era lógico. No te contaban lo que vos veías. Hoy en día se ha mezclado tanto la cosa, porque se ha mezclado porque hay chicos que hacen televisión por radio y hay chicos que hacen radio por televisión. Entonces eso te va mal acostumbrando, porque el que hace radio por televisión, es decir, los que tenemos experiencia nos damos cuenta, lo está haciendo así, lo está haciendo así, lo está haciendo a través del televisor, porque te das cuenta. Pero más allá de eso, de pronto confunden y mezclan. Entonces te están contando lo que vos estás viendo. Yo no quiero que me cuentes lo que viene. Entonces Mauro estaba en el otro lado, en la otra punta. Nombraba fulano, mengano, y teníamos un asistente de producción. Es una cosa que casi ni se usa hoy en día en televisión. El asistente de dirección, no de producción, de dirección. Los productores han tomado ese lugar también, pero que se llamaba Hugo Molfesa, un fenómeno. Hugo era hincha de Estudiantes y vivía en La Plata, pero tenía un conocimiento de la televisión bárbaro. Hugo era hincha de Estudiantes porque conocía de fútbol. Y era el que inventaba los latiguillos, eso. ¿Quién mueve? Muevo yo, fulano. Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y de pronto se ocupaba de la decoración, se ocupaba de cómo teníamos que estar vestidos, se ocupaba de todo, un fenómeno. Entonces, contábamos con ese tipo de colaboración también, de quienes aportaban con sentido del humor algunas cosas que después enriquecían el contenido total. Y el periodismo de hoy, ¿quién te gusta? ¿Hay alguien que diga, mira, este perfil me gusta mucho? Además de nosotros, ¿no? Pero digo, en general. Sí. No, en general yo creo que están muy bien informados, no están totalmente bien formados en algunos aspectos, en cuanto al conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, a transmitir ese conocimiento. Y creo que de pronto, como estoy cansado de repetirlo, de aquello de las 3 clases de mentira, ¿no? La gran mentira, la pequeña mentira y las estadísticas, usan las estadísticas para mentir. Entonces hay que tener cuidado, porque vienen y te dicen, te ponen las estadísticas, 280 pases bien hechos. ¿Quién es capaz de determinar que los 280 pases estuvieron bien hechos? Ni siquiera 28, ni siquiera 2,8, ¿no? Pero bueno, se van fijando en eso. Dice, tantos remates al arco, ¿qué quiere decir eso? Nada, ¿no? Entonces, hay datos que sirven y hay datos que son absoluta y totalmente inútiles y te engañan. Pero se emplea demasiado eso en los jóvenes. Ahora, están bien informados, están bien leídos, saben de qué se trata, pero después tenés que tener el conocimiento del juego. Eso lo tenés que tener adentro. Eso lo llevas adentro. Es decir, vos jugás y vos te das cuenta si te la dieron mal, si te la dieron adelante, si te la dieron atrás, si ubicaron la pelota donde tenían que ubicarla. Por eso a vos te ayudó a haber jugado, digamos. Nosotros nos jugamos con Di Stéfano en el Potrero. Pero es una ventaja. Jugar es una ventaja. Ahora, no es la única ventaja que puedes tener, ¿eh? Es una ventaja que tenés que saber tomarla y tenés que saber desarrollarla. Si no, no sirve absolutamente para nada. Porque si no, todo el que jugó sería un fenómeno como periodista. Tal cual. No, tiene un conocimiento más, sabe de qué se trata. Pero no todos los que juegan bien. Porque también tenés malos jugadores. Entonces, ¿cómo te la explica ese?
Y pasando ahí a las selecciones que cubriste, Sí. ¿no? Y metiéndonos ya un poco en la selección argentina. En el 66 que estaba Lorenzo, ¿no? No les decía, es verdad que no les decía dónde iban a entrenar y ustedes lo tenían que más o menos perseguir un poco. 66. El 66, sí. Sí. ¿Qué Sí, estaba- estoy haciendo memoria. Ah. Lo teníamos que perseguir. 70 kilómetros detrás del micro. ¿Alguien le pagaba los tickets de la nafta o cómo hacía? Sí, no sé quién lo pagaba. Yo no lo pagaba. Pero atrás del micro. Para entrenar, sí, no te decía dónde iba a entrenar. O sea, gambeteaba con el micro, gambeteaba a los periodistas. Sí, no quería saber nada. Espectacular. Pero bueno, Pero vos, yo vos te conseguía la información. De alguna manera. Pero estoy hablando de una época en donde nosotros parábamos en Birmingham, una hora y monedas de Londres. Esa hora y moneda de Londres le costó que el árbitro alemán expulsara a Ratín y que el árbitro inglés dirigiera a Uruguay en las semifinales. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al sorteo le dijeron a los dirigentes argentinos: ¿qué tren tomaron ustedes? El que viene de Birmingham, sé yo. Llegaron tarde, ya se hizo el sorteo. No. Corresponde tal árbitro y tal árbitro. Ahí lo durmieron, pasaron. lo durmieron. Lo durmieron. ¿Y cómo lo durmieron? Pero más allá de eso, y volviendo a lo de Lorenzo, sí, te escabullía el equipo. Y no tenía buena relación con los jugadores, realmente. Era problemático. Jugadores que nosotros vivíamos en un hotel de Birmingham, que por primera vez se encontraban con un televisor a los pies de la cama, con todas las comodidades, y venía ¿y qué tenés, un televisor a los pies de la cama? Sí, fenómeno. Pero lo que me molesta es que hay una autopista de acá a 100 metros, pasan autos. Digo, pará un poquito. Ya empezamos con la exageración, con los mimos. Pero bueno, y no era fácil jugar, Era un equipo con Perfumo, un equipo con Ratín, un equipo con algunos capos que no era fácil manejarlo y venía manejándolos mal en la gira previa. Por eso tuvo que viajar Valentín Suárez, tuvieron que viajar algunos dirigentes que entendían de cómo se manejaba un plantel. No era tan sencillo. Hay un desarrollo en todo esto que hoy en día yo lo menciono y parece extraño, ¿no? Pensar que no se hacía esto. No se hacía. No se consideraba que debía hacerse. Estábamos atrasadísimos. Acá ya, y te llevo un poco para acá entonces. Sí. Mundial 78. ¿Cómo fue trabajar en ese mundial, con todo lo que pasaba? Sí, yo no tuve problemas, porque nosotros estábamos muy ligados a todo lo que era el trabajo de la selección. Y ahí, por razones políticas, había un interés que apuntaba al éxito. Nadie iba a apuntar a decir, vamos a formar un equipo que pierda. Todos querían formar el mejor equipo, dar las mejores garantías, y piense como piense o como pensare aquel que dirigía a la selección. En este caso Menotti. Menotti era un tipo que se lo reconocía como su pensamiento de izquierda, Claro. qué sé yo, y sin embargo se le toleraba todo lo que Menotti quería. Y se formó con equipos que vinieron jugadores del interior. Trabajó muy bien Menotti. Te lo dice alguien que estuvo muy cerca de Bilardo y que por ahí alguien debe pensar, este está en la vereda de enfrente. No, yo estoy en una vereda diferente, si se quiere, en algún momento, pero no, nada más que por eso, por una cuestión futbolística, por una idea. Es decir, me interesaba conocer lo de Bilardo después, pero me interesó conocer lo de Poncini, lo de Menotti, lo de Saporiti. Es decir, cómo ellos comenzaron a trabajar con los jugadores. Y tenían una idea básicamente que era el buen trato de la pelota, la movilidad, el ataque, es decir, había muchas cosas. Por ahí yo tenía mis propias ideas, porque uno, y a ustedes les va a pasar o les pasa, también tiene su propia idea, su propia interpretación de cómo debe jugarse, aunque sea en determinado partido y en determinado lugar y momento. Pero bueno, con Menotti no teníamos la mejor de las relaciones. Él se enojaba cuando lo Se criticaba. enojaba con nosotros, sí. ¿Pero lo podían criticar tranquilo? Sí. ¿Alguien les bajaba línea de que no podían hacer No, algo? para nada. En tu carrera, más allá de ese Para nada. ¿Alguien te dijo? Para nada. Yo trabajaba en el canal oficial. Para nada. No, en absoluto. Pero él se enojaba igual. Sí. Y bueno, hubo una reglamentación que salió. Yo les contaba antes que las radios quedaban en poder del Estado y la televisora oficial también. Y yo tenía equipo
con Fernando Niembro, con Marcelo Araujo, y salió un comunicado en donde la Dirección General de Radio y Televisión determinaba que no se podía hablar mal de Menotti y de la selección porque era ir en contra de los intereses de la patria y del país y de lo que fuere. Ese mismo día nosotros fuimos a una conferencia de prensa de Menotti, hicimos bolsa. Y no a propósito, sino porque lo había dejado fuera Maradona. Era la conferencia de prensa en donde se había determinado que Maradona quedaba fuera. Y nosotros estábamos con Maradona. Nadie nos dijo nada. Se ve que tomaban la determinación y no terminaban de escuchar bien lo que decíamos nosotros. Es mucho una pregunta que le hicimos a muchos campeones del mundo y del 78 sobre todo, si realmente Maradona estaba para jugar ese mundial. Yo creo que sí. Pero eso, ¿viste? No jugó. Yo creo que sí, pero yo te digo, yo creo que sí. El otro año yo estuve en Japón, al año siguiente. El mundialito. En el mundialito y salieron campeones. Salieron campeones del mundo en Japón. Y jugaba él, jugaba Ramón. Es decir, jugaban. ¿Y crees que si Maradona hubiese estado en el 78, capaz el 82 hubiese sido distinto? No lo sé. No sé, el 82 fue tremendo. Todo equivocado. Sí. ¿Qué pasó ese mundial? ¿Influyó la guerra ahí? Sí, en parte. Pero influyó que los jugadores se creían que eran más de lo que eran. Tomaron todas las libertades que podían haber tomado. ¿Por haber ganado el 78? Sí. Tomaron todas las libertades que podían haber tomado y no había que tomar tantas libertades. ¿Vos las veías ahí de cerca? O Sí. sea, las libertades De al lado. era salir, era más joda, Sí, de al más... lado, claro. No cuidarse tanto, cuidarse un poco menos. Entonces, bueno, no, habría que seguir con la misma disciplina. No la tuvimos nadie, porque no pensábamos que se podía dar eso. Y resulta que de pronto te viene Gentile y te lo mata a Maradona, te lo marca hombre a hombre y Maradona se va expulsado en un partido. Y este pibe que me lo cambiaron, y te lo cambiaron. Me interesa saber algo, volviendo al mundial anterior. 78. Sí, tu reflexión sobre algo que se habla mucho, que obviamente es el partido contra Perú, si hubo algo raro ahí detrás de las versiones. Yo Sí, tengo más que las versiones, yo no puedo probar absolutamente nada. Yo no puedo decir, fueron a menos, fueron para atrás, los compraron, o los impresionaron, o fueron y los amenazaron. Ni idea, porque se dijo que había gente que había amenazado a algunos jugadores peruanos y demás. Incluso hubo alguna declaración de algún peruano diciendo, sí, a nosotros nos vinieron a hablar al vestuario y demás. Pero ¿cuál es tu sensación con todas las versiones que Mi tenés? sensación es que le ganaba igual a Argentina. Claro. Para mí le ganaba igual, pero bueno. Pero seguramente algo más habrá habido. Pero que era todo el ambiente. Todo el mundo estaba con eso, todo el mundo hablaba de eso. Ahora, podías calcular, el arquero era argentino. Claro. Todo el mundo podía haber dicho, y bueno, están tratando de beneficiar a Argentina, están corriendo riesgos o tienen miedo. Y puede ser que hayan tenido miedo, ¿por qué no? O por lo menos no jugaban con la misma tranquilidad que tenían que haber jugado. Pasemos un poquito también al loquito lindo del 86, a Bilardo, que lo conociste muy bien. Sí. O sea, ¿cómo era estar...? Porque vos lo conocías, decías, quizás en el momento de su Subeldía, de Estudiantes en el 67. De jugador. Que un poco Bilardo es la continuación del trabajo de Subeldía, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y cómo era esa relación? ¿Estaba realmente loco en el día a día? Era un obsesivo. No me gusta decirle loco. Pero si vos entendés que ser obsesivo es estar medio loco, por ahí lo entendés así. Estaba un poco crazy. Y Pero- hicimos como Ruchay y le decían el loco. Ahí internamente le decían un poco, Claro. lo conocían así. Pero tenía cosas increíbles. Increíbles. Pero, mirá. Pero ya de jugador, En una copa. ya de jugador era un poco así. Sí. No tanto, porque no te daban tanta bolilla Claro. tus compañeros. Pero cuando tenías el poder, de pronto fulano tenía que ir acá y tenía que ir acá. Y Mengano tenía que ir acá y tenía que ir acá. Pero te digo, en una Copa América, que sería campeonato sudamericano, no sé si era América, pero era lo mismo, porque se nombraba de la misma manera. En Goiânia, en Brasil, ¿no? Nosotros estábamos jugando, los periodistas, un partido contra los periodistas brasileños. Y Valdano, que iba como periodista de España, nosotros cruzábamos la calle y estábamos en la cancha, desde el hotel a la cancha.
vino a jugar para nosotros, ¿no? Y lo teníamos, qué fenómeno, para nosotros era la gran estrella. Estábamos bárbaros. Estaba el Leoncito Espósito, había unos cuantos jugadores que mezclábamos con los periodistas, porque si no, nos mataban los brasileños, ¿no? Entonces estábamos jugando y venía a entrenar la selección argentina, ¿no? Y de pronto vemos que desde el micro empiezan a gritarnos. Y nos gritaban y nos gritaban. Y yo le digo, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, me decía Valdano, no pasa nada. Entonces después en el hotel le digo, ¿qué pasó con los jugadores que nos gritaban tanto? ¿Sabe qué pasa? Que yo tenía las manos en la cintura. ¿Y qué tiene que ver? Está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Si yo le voy a contar. Hacer la jarrita. Cuando nosotros jugamos, claro, cuando nosotros jugamos contra Alemania, yo tenía que ir y volver con Briegel, que era un ómnibus de 2 plazas que iba y venía y no se cansaba. Y yo estaba muerto, pero estaba ya que no podía más. Y de pronto lo miro a Briegel y Briegel se lleva las manos en la cintura. Perdiste. Mire lo que es, ¿no? Psicológicamente, un gesto que te denuncia que vos estás cansado y te da la ventaja de hacerme saber que vos estás cansado y yo puedo capitalizar o aprovechar esa circunstancia. Y Valdano no era pro Bilardo, pero era un jugador de la selección y jugaba para la selección de Bilardo. Pero Bilardo era un obsesivo. Nada de abrazarse en los goles, nada de salir corriendo al goleador que va a festejar cerca de la tribuna, detrás del arco, pues cerca de una cabecera, y vos jugás de 6 y tenés que correr toda la cancha allá y te desubicaste, ni loco. Te quedás acá y estás atento a que muevan la pelota a los contrarios, porque si no, bueno, de ahí eso es todo. Y de pronto iba y despertaba a los jugadores. Entonces agarraba uno y los tipos decían, ¿qué pasa? ¿A quién tenés que marcarlo? ¿Cómo te pones en el córner? ¿Adelante o atrás? Eso es real. Eso es real. Eso es real. Entonces vos decís, es una locura. Pero te sentías un poco representado porque Macaya era un poco obsesivo con su trabajo también. No tanto. No le despertabas a las 3 de la mañana. Sí, pero llamabas a los técnicos, llamabas a los jugadores, decías. Los referees. Pero no, los encontraba en otras circunstancias. Pero no tanto, porque por ahí no le daba el valor que tenía que darle a eso. Porque por ahí vos calculás, él determina nombrarlo capitán a Maradona. Se enferma Pasarela y demás, pero ya lo tenía pensado. Maradona iba a ser el capitán del equipo. Él quería que Maradona sea el mimado, el cuidado y el capitán que tuviera por lo menos mayor jerarquía, en este caso más allá de lo futbolístico, de lo técnico, sino además de la autoridad que puede imponer. Claro, pero recordemos a la gente que en ese momento fue una decisión difícil porque muy le pegaban difícil. a Bilardo por eso. Claro, muy difícil. Hoy después fue el Maradona que fue. Pero está claro, lo que pasa es que él no era solo él. Él también tenía el profesor que dentro de todo le manejaba a los jugadores suavemente, los exigía en cuanto al trabajo, pero no nada más que con eso. Pero después estaba Pacha, que pensaba un poco como él, el doctor Madero, que interpretaba lo que él pensaba junto con Pacha. Es decir, eran un grupo de gente que tiraban todos para el mismo lado y iban todos hacia el mismo lugar. Claro, recordemos que hasta en un casamiento lo hizo a Ruggeri ponerse a bailar al lado de un brasileño para ver cuánto medía, ¿no? Sí. Que a Troilo le hizo cortar un cactus de la puerta de la casa por mala suerte. Sí. Digo, ¿cuál es la que dijiste, no, esta no la puedo creer? ¿Alguna que digas, la más rara que lo viste hacer o que lo escuchaste o que te contó algún jugador que dijiste? No tengo ninguna en especial porque eran tantas que podía elegir cualquiera. Podía elegir, de todas las que mencionaste, podía elegir cualquiera. Pero no me llamaba tanto la atención, porque yo estaba acostumbrado a eso. Yo no digo que era un jugador de Bilardo, pero de todas maneras era un periodista que había estado muy cerca y conocía de su formación, de su pensamiento, de sus ideas. Además que tuvo suerte también porque encontró el equipo, más allá de ser el fruto del trabajo, encontró el equipo después de haber trabajado mucho y a último momento, porque el equipo no formaba como lo terminó formando él. Más allá de jugar, sí, porque ellos jugaban con un líbero y con stopper, y de pronto hacía que los stoppers eran stopper con persecución, estoy diciendo hombre a hombre por todos lados, o un líbero que iba a la pelota, ¿no? Porque el líbero apuntaba a la pelota y iba haciendo así el líbero, desde su posición, ¿no? O anticipaba o salía, o se llevaba la pelota y salía.
porque de pronto hay que pensar como pensábamos nosotros. Del fútbol italiano aparece el stopper, aparece el líbero, sobre todo, muy marcado, pero el que juega de líbero, si agarra la pelota y va, se encuentra con el otro líbero, porque todo está marcando tan personal que hacen persecución y de pronto vos te encontrás con esa ventaja. Bueno, todas esas especulaciones eran las que tenía. Y bueno, y se dieron circunstancias. Después viene la época Basile, viene la época en donde se ablanda todo en cuanto a no ser tan estricto en la disciplina. Metimos 2 camiones de exteriores adentro de la concentración. El 13 metió uno, el 11 metió otro. Teníamos 6 jugadores por un lado, 6 jugadores por el otro. El otro extremo. Con la gorrita, con la publicidad. Y te digo, yo entré con la custodia de FIFA, todo cerrado, puerta cerrada, no se podía ingresar de ninguna manera. Y yo fui con un amigo, un fenómeno, que fue y le dijo, señores, dice, quédate acá, me dijo a mí, a un costado en la puerta, un poco alejado de la puerta principal, y pasó él, y dice, soy de la Federación Internacional, señores, quiero ver cómo funciona esto, cómo funciona la seguridad, no quiero que pase nadie, porque esto, porque lo otro, y agarró a los tipos de seguridad, y les habló, y les dijo todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, pruébenme, levantaban la puerta, lo bajaban. Entonces de pronto me dice, vení, pase. El señor puede pasar, el señor está autorizado. Adelante. Y pasamos los dos. Entonces, mirá la seguridad que había. Dios mío. Y al Macaya de aquella época, del 86, ¿le pegaban vos defendías públicamente en tus notas a Bilardo y hablabas de esa selección No, bien? no me pegaba nadie. ¿No te pegaban? No. Pero yo lo que defiendo lo demuestro. Claro, Ok. tenés sus argumentos. Tengo mis argumentos. Entonces, si uno puede, y si no puede, cuídate. Pero yo trataba de poder y podía. Y Macaya, para cerrar el tema de Bilardo, digo, Sí. sos un admirador de todos sus detalles, de su trabajo y de un montón de cosas de su trayectoria. Ahora, ¿cómo se lleva el Macaya ajustado al reglamento con el Bilardo que buscaba por ahí también, ¿no? De golpe apareció un bidoncito. Sí, no de tanto, golpe- no tanto. ¿No? No tanto, Es no. más lo que... Esa del bidón, sí. Agua mala, decían. Pero esa del bidón tomó, y todavía se habla del bidón, la única que hizo. Medio raro. Era Yo más- estaba ocupado de otra cosa el día del bidón, porque yo había viajado con los periodistas brasileños. Entonces, y les había dicho que Argentina era un desastre. Realmente. Estábamos para la boleta total, ¿no? Cuando le ganó, después tenía que volver con ellos. ¿Cómo le explicaba que no le había mentido? Bueno, que igual- ese equipo que vieron, bueno, El primer tiempo se dio cuenta que... San Pablo, como le dije yo al gordo. El gordo decía, era San Pablo, San Palo, gordo, pegaba en el travesaño, pegaba en todos lados. ¿Te convocaron para Qatar, Macaya? ¿Te estás entrenando? ¿Estás preparado? No, no estoy preparado. No. ¿Cómo no voy a estar preparado? Ah, me asustaste. Me asustaste. No, pero no me tengo que preparar especialmente ya. Va a ser el 17, el 17. Entonces, creo que no. Estuve hablando con el embajador aquí, un poco para tomar contacto de cómo nos pueden recibir o cómo no nos pueden recibir. De todas formas, hoy en día ya hay una manera de entender cómo es la participación internacional. Hay un cuidado de los detalles, hay un cuidado de cómo debe trabajarse, previendo precisamente lo que te puedes encontrar. Hay un cúmulo de información que tiene que ver con lo tuyo y con lo de los demás. Si tiene que ver con lo tuyo y con lo de los demás, tiene que ver con todo. Yo creo que va a ser así. Uno lo conoce, uno sabe. Yo tengo un misterio todavía, el interrogante de la selección, ¿no? Sí, no, bueno, me gusta que haya hablado, ¿no? con el embajador, como está en todos los detalles. Macaya, le preguntaste si vamos a poder tomar alcohol. Macaya, perdón que me saco de tema un poco, pero Sí, ahora me sí. quedó la duda. ¿Le preguntaste si vamos a poder tomar una cervecita, algo allá o...? En ¿Cómo algunos lugares sí, ¿Sí? sí. Tenemos información. No lo sé. Ya tiene Google No, Maps. no tengo nada que ver con eso. Si no, te imaginas, llevan los camiones que paran ahí, van a bajar cajones como locos. Pero más allá de eso,
No, yo te decía lo del interrogante, porque me anticipo a la pregunta que viene. Ya lo conoces. la nota sí, sola. sí, se puede No, hacer supongo que pensás de la selección. Sabés que estoy sorprendido por la selección. Estoy sorprendido. No sé cómo es la selección. Es fantástico, es increíble. Porque primero, un técnico sin antecedentes, ¿no? Yo no digo que no tenga capacidad, porque ha demostrado que tiene capacidad, pero no tenía antecedentes. Es decir, si era cirujano, yo no me operaba, bro. Claro, tal cual. Ese es el título, ¿no? Sí, sí, tal Scaloni cual. era cirujano, yo me lo operaba ni lo... Claro, pero más allá de eso, veo cómo han trabajado. Hay colaboradores que son interesantes, que son importantes, tipos que saben, Mucha experiencia. mucha experiencia y saben cómo manejarse, se han manejado con mucha prudencia. Y han encontrado un Messi de regreso a un nivel y jugadores que de pronto parece ser que más allá de la admiración que tienen por Messi, tienen un respeto y tienen ganas de que Messi salga campeón. Y son capaces de hacer cosas, de esforzarse más de lo que tienen que hacer habitualmente, como para que Messi se encuentre precisamente con esa respuesta. Habrá que modificar algunas cosas de acuerdo a mi punto de vista en los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué ves que hay que mejorar? yo creo que hay que mejorar el ataque, es decir, el desprendimiento de los volantes, de los mediocampistas, para poder acompañar en ataque, ¿no? Porque, y no ser tan permanentemente obediente para entregarle la pelota a Messi. De pronto hay que amagar y salir para el otro lado. Porque el que juega la línea de Messi, como jugaba Di María jugaba la línea de Messi. Entonces Di María tomaba la pelota en un costado, pum, para adentro, a Messi. Para adentro, a Messi. Iba del otro lado, para adentro, a Messi. Todo el mundo le descarga a Messi, porque Messi impone su autoridad, porque impone su capacidad y además porque vos sabés que es capaz de hacerte un milagrito adentro del desarrollo de un partido. Pero más allá de eso, eso sirve para que te lo neutralice. Si vos volvés permanentemente con determinadas jugadas y determinado lugar y le das la pelota, yo no sé por qué Messi tira los tiros de esquina, por ejemplo. ¿Por qué lo tira? Los tira bien, los tira mal, tienen la jugada preparada. Bueno, demostrame que tienen la jugada preparada. Entonces Messi tirará los tiros de esquina como tomará un tiro libre o un penal o lo que fuera. Pero más allá de eso, hay que darle opciones, hay que darle otra salida. Y yo creo que lo que ha encontrado este tipo es equilibrio, que es una de las fórmulas futbolísticas más difíciles de encontrar. Pues fíjate que el que juega defensivo y está atento. Los laterales salen hasta donde salen, ¿no? Por ahí te queda alguna duda en los centrales, depende de qué central juegue y cuándo juegue. Y apareció un arquero de la nada, nadie sabía que existía. Nadie sabía que jugaba un arquero que se llamaba así. Y apareció de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que hay que fortalecer un poco más el ataque, porque en un mundial, ¿qué te exige? Un mundial te exige hacer goles. Tenés que ganar haciendo goles y no hay merecimiento que valga. Y si querés atajar penales, ataja penales porque también te puede dar la historia. ¿Te gusta eso de Dibu, que en los penales? No. ¿Qué? ¿No? ¿Qué querés que te diga? Que te encanta. Pero no es ético. Esto no lo pongamos. Le puedes decir con el que vas a estar, mirá que te comento, hermano, le decís al No, relator. pero además, por el otro lado, lo tenés que... ¿Por qué no te lo hacen a vos? Vos tenés que tener tu arquero preparado. Guarda que te van a cargar, guarda que te van a hacer esto, guarda que te van a hacer... Está bien, ya lo saben, son grandes, son jugadores profesionales. Macaya, ¿y hay algún jugador que vos agregarías a la lista? Ya está el equipo medio armado, pero ¿vos crees que hay alguien que está afuera que debería estar? No por trayectoria hasta el momento. Es posible que haya 5 en un racimo que te permitirá una opción mucho más cercana a los 90 días que tienen que pasar. Por ahí sí. Algún delantero, ya veremos. Pero bueno, estas cosas hay que esperarlas, no hay que apurarlas, porque vos tenés un plantel, no es un equipo, es un plantel, y te lo van transformando curiosamente de una forma casi extraña. El técnico viene un día y te nombra a fulano. Dice, ¿de dónde lo sacó a este? No tenía guardado. No, están bien informados. Y lo que han logrado es el grupo, aunar un grupo. Y eso tiene mucho que ver con el rendimiento colectivo de un equipo. Tiene mucho que ver en eso, y yo lo he visto en otras selecciones, donde futbolísticamente no parecían tan capaces, no parecían selecciones poderosas futbolísticamente, y de pronto
Ese grupo se unía y te conseguía cosas realmente importantes. Además, ustedes lo saben muy bien, hoy en día estamos hablando de psicología, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando se habla de una forma diferente, porque se apelan a recursos distintos y en consecuencia hay que tener todo en cuenta. No es solamente, bueno, el que sabe jugar juega y hace lo que quiere. No, no hace lo que quiere. Vos de acá en adelante improvisás, está bien. De acá para acá improviso. De acá para acá cumplo. Objetivo determinado. Ya cubriste, ¿no? 16 mundiales, como dijimos, pero ¿qué es lo que a vos te motiva a seguir cubriendo mundiales, a seguir en La curiosidad. La curiosidad. La curiosidad. A mí, yo quiero saber qué es lo que pasa. Es lo mismo que me motiva que me pongo en mi casa a ver televisión y me veo un partido, después me veo otro partido y digo, ¿qué estoy haciendo acá con estos tipos? ¿No? También hay un amor profundo a la profesión. Sí. Porque eso también es un ejemplo, es un lindo mensaje para el que está del otro lado. Es verdad, es verdad. Pero en la medida que yo sepa más de fútbol y sepa más de cómo transmitir el fútbol, creo que eso lo van a agradecer jóvenes como ustedes, pero también lo agradezco yo, porque íntimamente me siento reconfortado, recompensado y satisfecho por entender que precisamente lo que pregono, lo que digo o lo que sostengo tiene cumplimiento en el lapso corto, en el poco tiempo y en una realidad que uno no va a discutir. De acá hay que saber cómo se comunica. Entonces, para saber cómo se comunica, tienen que saber de comunicación. Hay que saber de periodismo y hay que saber cómo comunicarlo, por un lado. Por el otro lado, hay que saber qué se comunica. Entonces, para saber qué se comunica, tiene que saber de fútbol. Y no me engañe. Y hay que hacer eso. Macaya, ¿lo conoces a Messi? ¿Hablaste Poco. con él? ¿Poco? Poco, muy poco. ¿Cómo es? ¿Qué te pareció lo poco que lo conocés? Tal cual es. Así, como se lo ve en la tele, con la Sí. cámara prendida. Muy buen tipo. Muy buen tipo. Y capaz que le falta un poco de maldad, diría Marcelo, ¿no? Pero está bien. Está muy bien. Me gusta, como persona me gusta. ¿Y sentís que cambió mucho? ¿Sentís que hoy es Messi más maradoniano, como se suele decir? O nosotros decimos por ahí, que lo vemos como más maradoniano últimamente, con más personalidad, con el equipo un poco más al hombro. ¿Ves algo de eso? Y parece que el último año ha crecido. Pero yo no sé si es fruto de una necesidad, si es fruto de su madurez, fruto de qué, porque no lo conozco tanto, ¿no? Volvemos a aquello del usteo. Usted, y bueno, siempre lo puse ahí como una barrera, pero no voy a dejar de reconocer la capacidad que tiene. Y como decíamos, ese Messi más maradoniano con el Diego, o sea, lo conoces desde chiquito. Sí. ¿Y cómo fue tu relación? Porque esta forma de ser sube y tuya, baja. claro, esta forma de ser también recta, o sea, con valores y eso, por ahí Sí. puede chocar con otra vida de un Diego Yo más trabajé- desordenado. Mirá, con Diego trabajé 2 o 3 veces. Una de ellas fue después del Mundial, cuando me cortaron las piernas, que le hace la declaración a Adrián Páez. Entonces pasó a ser comentarista nuestro, con lo mismo que Bilardo, que era comentarista nuestro. Mirá vos qué locura, ¿no? Yo comentando con ellos dos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, teníamos un programa que era Orsay a medianoche, que lo teníamos por Canal 13, y Diego estaba en la concentración y trabajaba para el programa, ¿no? Entonces, yo sabía que había programado la AFA un partido en Japón, creo, Japón o China. Y entonces no querían ir, ninguno de los jugadores que hay, nadie quería viajar, nada, ni loco. Entonces, y Diego era la cabeza visible para no ir. Entonces yo dije, en el programa, dije, Argentina tiene que ir. No se pueden incumplir los compromisos. Esto es una asociación que debe cumplir sus compromisos seriamente, más allá del pensamiento de los jugadores y demás. Entonces salgo del estudio, me voy al control, donde está el director, y me dice el director, espera, quédate, no te vayas porque ahí está Diego que pidió salir al aire. Bueno, entonces sale Diego al aire y me dice, Macaya no tiene idea de lo que dice. Porque Macaya no jugó, porque Macaya esto, porque Macaya lo otro. ¿Te invitó a Segurola y La Habana? No, No me bueno. invitó casi, pero estuvimos ahí. Y porque yo le dije al director, yo me quedo, y me voy y me pongo delante de la cámara. Entonces me dice Diego, dice, no tiene idea, yo llego a mi casa y no puedo levantar a mis hijas. Dice. Entonces yo le digo, me voy al estudio, le dije, dame cámara.
dame cámara. Entonces me da cámara y quiero contestarle algunas cosas a Diego que son imprecisas o inexactas. Digo, Diego, le quiero decir lo siguiente. ¿Sabe por qué usted no puede levantar a sus hijas cuando llega a su casa? Me dice, no, a mí me lo va a decir. Sí, se lo voy a decir, porque está mal entrenado. Entrene bien y como corresponde y va a poder ir a jugar a Japón o donde fuere y va a poder levantar a sus hijas. Nos peleamos. Al otro día viajábamos a Chile, ¿no? Entonces había una conferencia de prensa, estaba Ruggeri, estaba Diego, y todas las preguntas eran para Diego. Pero Diego seguíamos trabajando en el mismo programa. Entonces yo fui a ver la conferencia de prensa, no a preguntar. Entonces yo estaba como observador y de pronto Diego me dice, yo estoy en tal habitación. Digo, yo estoy en tal habitación. Estábamos, le pica así, ¿no? Entonces me dice, bueno, yo quiero tomar un café con usted. Espere, ahí hay un lugar, había una confitería. Entonces viene el de la cámara, el muchacho de la cámara conmigo, y digo, no, esto es personal, la cámara afuera. Entonces, dice, mire, tenía razón, me dice Diego, tenía razón. Nosotros tenemos que ir, tenemos que cumplir por esto, tenemos que dar el ejemplo, que esto y que lo otro. Le digo, bueno, está bien, pero es bueno que lo reconozca. Le digo, pero usted me hizo enojar porque esto, porque lo otro. Entonces agarra y dice, ¿qué hace? Llama a la cámara. Vení. Les quiero decir a ustedes que Macaya tiene razón. Y tenía razón por esto y por esto. Vos decís, es increíble. El número 1, el number 1, ahí lo tenés. Es un ejemplo. Todo se aprende, todo se puede hacer y uno puede ser mejor de lo que es. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que lo viste en Diego, verdad? No me acuerdo. No, lo he visto muchas veces, qué sé yo. Me encontraba con Sister Pires. Yo lo conocía a Diego por Sister Pires. Sister Pires era jefe de prensa de Argentino Junior. En un momento dado que después se convierte en representante de Diego, compran la casa de acá y hace una conferencia de prensa con unos sándwiches que compró en la confitería de la esquina. Sister Pires era un fenómeno. Entonces tiene que venir a ver un pibe de los Cebollitas, me decía, porque yo iba a los entrenamientos también. ¿Ahí sí lo conociste a Maradona? Y así lo conocía a Maradona, como pibe de los Cebollitas. Entonces yo tenía por Maradona preferencia y reconocimiento. Vos ya te das cuenta de tan pibe se notaba que era otra cosa. Sí, estaba en otra cosa, estaba mucho más allá. Pero bueno, por eso nuestro enojo cuando lo dejaron afuera en el Mundial. Nosotros entendíamos que tenía que estar, pero bueno, más allá de eso, son las contradicciones que tenía Diego en algún momento, ¿no? De pronto, bueno, se le escapaba la tortuga, en serio. Había que ser Maradona, ¿no? Igual. Claro. No, Dios mío. Vos sabés lo que era. Ahora, nunca había un tipo que invirtiera tanto tiempo, deseos, ganas y plata para jugar por la selección argentina. Que él invirtiera. Mirá que él de pronto me decía, usted nunca me ve jugar a mí. Yo en mi libro digo que Diego va al psicólogo, es una fantasía. Diego va al psicólogo y el psicólogo le dice, ¿usted qué viene a hacer? Yo quiero preguntarle cuándo juego bien y cuándo juego mal. Dice, ¿cómo? Usted no sabe cuándo juega bien y cuándo juega mal. Dice, mire, yo le voy a explicar. Dice, yo juego bien, yo me doy cuenta que juego bien. Y todo el mundo dice que juego bien. Yo juego mal, yo me doy cuenta que juego mal. Y todo el mundo dice que juego bien. ¿Cuándo juego bien y cuándo juego mal? Porque tenía detrás de él tantos alcahuetes que en definitiva, o que se negaban a reconocerle un defecto, ¿no? A mí un día me dice, usted nunca me ve jugar bien, me dice, usted nunca lo ve jugar bien a Diego. No, yo lo veo jugar bien cuando juega bien, lo veo jugar mal cuando juega mal. Ahora, verlo jugar mal era una cosa excepcional, pero no le gustaba, El último tiempo del Diego, ¿no? Dirigiendo Gimnasia, muchos dicen que fue una especie de despedida en vida que él hizo. ¿A vos cómo te gustó esa etapa del Diego? ¿Cómo la viviste? No me gustó. No me gustó por él. No, lo del sillón y lo de... No me gustó. Pero yo estoy atado a un recuerdo diferente. Yo estoy atado a Cebollita. Claro. Cebollita con la hidalguía de reconocer un error. O de pronto un tipo que se baja desde allá arriba. No es que el tipo bajó un escalón. No, bajó una escalera. Claro. Y bueno. ¿Cómo te llevas vos, Macaya, con el paso del tiempo en general, de la vida y eso? Muy bien y muy mal. Si quisiera tener
más salud, más juventud. Quisiera tener menos años, pero estoy agradecido a lo que he vivido, de eso no me quejo. Estoy agradecido a mi familia, estoy agradecido al reconocimiento en general. Es decir, no cabe otro. Es así. Por eso uno quiere seguir. Pero bueno, seguiremos hasta donde se pueda. Pero es admirable seguir con ganas como si fuera el No, Mundial sí, de Suecia. ganas sí, por supuesto. Macaya, a ver, definime en unas palabras a todos estos jugadores que vos viste muy de cerca y nos gustaría una definición. A ver, cortita. Di Stefano. El mejor. Pelé. El segundo. Cruyff. El imitador de Alfredo. Johan Cruyff. El imitador de Alfredo Ah, de Stefano. El imitador de Alfredo porque hacía el mismo estilo, la misma cosa. Maradona. Un creador increíble. Y Messi. El quinto. Hablamos de cuando ustedes inventaron el VAR, por decirlo de alguna manera, con el Televín Sí. y eso. ¿Cómo te llevas con la tecnología y con el avance de la tecnología? ¿Te gusta el VAR? ¿Por ahí no te gusta cómo se aplica? No me gusta cómo se aplica. Yo Sí. no me llevo del todo bien con la tecnología porque está más para los chicos modernos que manejan permanentemente los medios. Pero más allá de eso, nosotros somos de los que empezamos con la historia. Pero yo creo que se pierde mucho tiempo. Hay influencia por parte de los tipos que están en el VAR sobre el árbitro que está en la cancha. Influencia indirecta o directa, como quieran buscarla. Por un lado. Y hay cosas que ya reglamentariamente pueden modificarse teniendo el VAR. Por ejemplo, el lateral que te decía yo, tíralo con seda, tíralo con una mano. Si lo vas a tirar mucho más rápido, vas a meter la pelota en juego mucho más rápido y no tenés que cuidarte tanto. Ahora no existe la interpretación, yo veo que interpretan como se dio la gana. Por eso se desnuda un poco la falta de criterio de los árbitros. Sí. Porque antes decían no la vi, pero Claro. ahora que la tienen que ir a ver el VAR y Está por ahí bien. te cobran un penal que la toca con la mano y decís, Pero yo creo que está bien que se aplique tecnología. En la medida que la tecnología es como, es decir, aplicar los conocimientos. Está bien que vos tengas el conocimiento. Ahora está mejor que vos sepas cómo comunicar tu conocimiento. Acá pasa lo mismo. Si el VAR te muestra una cosa, tenés que saber interpretar lo que te está mostrando. Y tenés que saber de televisión. Tenés que saber de televisión, porque la imagen que te da una cámara, depende de la posición de la cámara, puede determinar que vos pienses que hay intencionalidad o no hay intencionalidad en determinada jugada, si corresponde tal infracción o no corresponde tal infracción. No es tan sencillo. Bueno, es una materia nueva para agregar. Entonces la tecnología se suma a todos los conocimientos que tienen que ver con el mira, fútbol. aparte con el Televín, digo, ¿cómo hacías? ¿Lo marcabas vos, Macaya, el Televín, la línea? Porque eso marcabas la agenda, aparte. Claro. Decías, ¿fue offside o no? Sí, Era nada una más. responsabilidad también para vos, ¿o no? Claro, seguro. Teníamos que estar muy seguros. Bueno, si querés cerrarlo vos, porque yo ya dije tanto que Lo quería cierro cerrar y- yo, entonces lo cierro de verdad. Lo cierro de verdad. Este programa se llama Leyendas y te quiero preguntar, Enrique Macaya Márquez, ¿se siente una leyenda del fútbol argentino? No, una leyenda no. Una leyenda no. Pero me siento importante en el fútbol argentino. Un aplauso para Macaya. Gracias, Macaya. Gracias.